Bienvenidos, esto es Sin Mitómanos, Una nueva temporada Face to Face, con los pastores Juan Sebastián y Anita, abordando temas actuales face to face, desde juntos, opuestos. Sin Mitómanos, Face to Face. Sean todos bienvenidos una vez más a Sin Mitómanos Face to Face. Hola a todos, bienvenidos, como siempre felices de poder estar en este nuevo programa, que como siempre les pedimos que lo compartan, lo difundan, se conecten, pero no solamente ustedes, sino que la bendición sea para muchos más que nos puedan ver hoy. Bueno, síganos por @JuanianaR, en todas nuestras redes, ahí nos pueden seguir. Y esta no va a ser la diferencia para aquellos que hemos sido bendecidos con estos programas. Yo creo que en esta temporada, si algo hemos aprendido, es que traemos temas que son tendencia porque ustedes mismos nos lo han pedido, pero además que son controversiales. Los habíamos dejado como acumulados a lo largo de las temporadas pasadas porque precisamente requerían cierto análisis, no son fáciles de abordar, pero decidimos crear toda una temporada con el equipo de Sin Mitómanos, precisamente enfocados en poder traer todos esos temas controversiales que no es que sean verdad o mentira en la Biblia. No, siempre la palabra del Señor va a ser nuestra verdad. Y en Sin Mitómanos más, porque estamos desvirtuando toda maraña o toda mentira o todo engaño que Satanás ponga en nuestro entorno, en nuestro contexto, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestros dichos. Y de eso se crean mitos. La única forma de desvirtuarlos es con la verdad de Dios. Así que no va a ser la diferencia. Pero de esa verdad siempre hay perspectivas. Y eso es lo que tratamos de emular un poco con mi esposita, una perspectiva diferente a la que yo tenga de esa misma verdad. Bueno, hoy hay un tema muy especial. Y la idea es poder ver si estamos de acuerdo o no. Más importante, son temas que de una u otra forma afectan o ministran nuestra vida y nuestro corazón. ¿Cuál es ese tema hoy? Bueno, hoy queremos hablar sobre una tendencia, yo no lo había escuchado tanto, pero entiendo que es como los términos que se usan hoy en día para explicar diferentes cosas, ¿no? Sonaste viejita. Sí, solo Suenan siento. hoy en día. Pero pues sí, ya la edad no viene sola, ¿qué le hacemos? Y este tema en tendencia hoy son los mommy issues y los daddy issues, que literalmente significa problemas con papá y problemas con mamá. Daddy issues, mommy issues. Y hace referencia como a esa relación conflictiva que se puede tener con los padres, con esas inseguridades, con a veces también extremos como abusos que se tiene entre hijos y padres, o pues papá o mamá, y las secuelas que eso trae, pero en una vida adulta. Entonces sí, mi relación fue caótica, difícil, controversial. Cuando era niño, en mi vida adulta, ¿cómo puede afectarme eso en ese momento, pues? Bueno, con esa tendencia, mommy issue, daddy issue, vemos varias cosas que pasan por las personas que buscan como desahogarse. Y en la manera en que tienden a excusarse o no en su agobio o en su manera de desahogo, comprendiendo un poco sus experiencias acerca de conflictos con sus padres, o tratando de establecer esos conflictos que van desde el abandono, el maltrato psicológico, el maltrato físico, el problemas de comunicación, ausencia permanente de alguna de las dos figuras, tanto paterna como materna, la incomprensión, los señalamientos, la sobreprotección, la codependencia emocional, un carácter controlador, un carácter abusivo, bueno, todo ese tipo de cosas. Para conocer más acerca de ese tema, pues fue que decidimos desarrollar todo este programa. Y lo cierto es que la opinión despierta un sinnúmero de posiciones y eso arrojó una serie de preguntas. Por esto, esta sección, Preguntas en la Calle. ¿Qué dice la gente?
¿Consideras que tienes mom issues o daddy issues? Pues yo creo que tengo de los dos, pero tengo mayor presencia del daddy porque de todas maneras mi papá fue ausente. Mom issues. Sí, un poco por de pronto cómo se manejaron las cosas en mi infancia. Dad issues, porque pues no crecí pues tanto con mi padre y pues es un poco duro por lo que él era deportista, yo también, entonces quería crecer con él. Toda issues, porque realmente pues mi mamá siempre estuvo conmigo, entonces no hay como ese vacío. De pronto mi papá sí fue bastante alejado, entonces creo que la ausencia de él sí la he sentido. ¿Qué tanto crees que influye en tu vida adulta la forma en que fuiste criado? Papá y mamá son el ejemplo, pues influyó en muchas etapas de mi vida, en la inseguridad, en el miedo, en el no creerme merecedora de muchas cosas. Bastante, muchísimo. Cuando no se tienen estas bases realmente crece uno con unos vacíos enormes y es muy difícil poder enfrentar la vida de una buena manera. Súper bien, porque uno empieza a agradecer mucho las cosas. Hoy en día tengo 30 años y creo que he aprendido muchísimo a tomar lo bueno de mis papás y realmente a desechar lo malo. ¿Culpas a tus padres de tus defectos y errores? ¿Por qué? No, porque la culpa no sirve para nada. Finalmente, la culpa no edifica, la culpa no transforma, la culpa no cambia nada. Es solo un sentimiento que daña. Más allá de pronto de los defectos o errores es como de pronto de las oportunidades. Porque uno mismo considero que uno se va creando su propio destino, su propio camino. Creo que culparlo sería una manera egoísta de actuar. No, porque los efectos y errores se crecen de uno mismo, como va pasando la vida, lo que uno hace, lo que uno no hace, y lo que uno aprende y lo que uno ve. ¿Le atribuyes a tus padres tus cualidades y éxitos? ¿Por qué? Yo creo que no podemos dejarle de dar el crédito a los papás independientemente de lo que ellos hayan sido. Sí, pese a de pronto algunas cosas con las que de pronto crecí, es más el agradecimiento, el habernos enseñado muchas cosas es muy importante. Sí, porque ellos también nos brindan un gran apoyo. Creo que a mi mamá le agradezco muchísimo, fue durísima, pero gracias a esto le agradezco totalmente lo que soy y lo que he aprendido y a lo que he llegado. ¿Crees que la forma en que te criaron tus padres fue positiva o negativa? ¿Por qué? Sí influyó de una manera negativa, otras de una manera positiva. Si yo me pongo a mirar el pasado, pues digo, sí, hubo muchos errores, hubo muchas ausencias, hubo muchas faltas y pues al final lo que ellos dieron fue lo mejor que tenían para dar. Positiva porque cuando hay disciplina, cuando hay exigencia, pues es mucho más fácil afrontar algunos retos. Positiva, porque igual a pesar de cualquier cosa nos brindan el amor y eso es lo que queda en el corazón. Creo que mi mamá me crió de una manera muy positiva, muy exigente, pero gracias a eso creo que me preparó para lo que es la vida realmente. Pues interesante, yo creo que las preguntas van y vienen, los temas van y vienen, el debate por ahora sigue abierto. Yo creo que para esto es momento que podamos ver un poco qué es el mito del día. Uh-huh. Y el mito dice, el problema de los padres es problema de los hijos. Bueno, empecemos. Falta el artículo, el problema de los padres es el problema de los hijos. Es que ahí está el punto. Yo quiero ahondar un poco en el tema, hablando específicamente de lo que estamos tratando, porque pues, puede ser muy amplio, pero enfocados en lo que queremos ahondar, que es en el daddy issues y mommy issues. No puedo decir que estoy de acuerdo con el mito, porque sé que es un mito, pero porque me parece que está mal enfocado. Pero sí puede tener un poco de razón en lo que quiero expresar a continuación. Y es que, bueno, primero el daddy issues es el problema, o sea, esto ya se puso bueno, que se tiene más que todos los papás con las hijas. Es donde más puede afectar, aunque puede afectar todos los campos. Pero no, más que todo papá e hijas. Y el del mommy issues, ¿qué tiene que ver el papá? O sea, todo es culpa de los papás.
Pues, no mentiras. No, mami issues también estoy viviendo los la dos. paternidad Calmación. de la maternidad. Sí. Entonces, es el papi, el daddy issues, es más que todo entre padres e hijas, lo que puede afectar más que todo. Pero pues hay hombres que también son muy afectados por sus padres. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la tendencia o qué es lo que explica? Cuando hay personas que tienen este tipo de problemas entre padre e hija, lo que hace en su vida adulta la hija es buscar una figura paterna en su pareja. Entonces busca a alguien mucho mayor, en donde la figura que se desdibujó de niña la pueda encontrar en este complemento con su pareja. Y de la misma manera con los problemas que se tiene con la mamá. El hombre que tiene un problema con su madre lo que busca es a una persona mayor que es mujer con su pareja para como tratar de sanar esas heridas que tiene de su niñez. Es como la tendencia a lo que llegan. Ahora, esto no quiere decir que todos los que estén casados con un hombre mayor o una mujer mayor sea porque tienen un problema. Pero sí la tendencia lleva a que sus traumas y sus problemas terminen en esto. Entonces, porque en mi parte empiezo explicando el tema acerca del mito. Yo creo que desde pequeños sí tenemos un instinto muy importante de tener ese vínculo afectivo con nuestros padres. Y los padres, nosotros como padres somos los primeros responsables en la educación de nuestros hijos, en lo que nosotros podemos educarles, enseñarles, impulsarles. Y por eso creo que no es que el problema de los padres sea el problema de los hijos, pero sí... O sea, ya mito desvirtuado. Nos vamos. Pues todos Muchas los mitos gracias, se tienen gané. que desvirtuar. Pero ¿cuál es mi posición? Empecemos con que tengo la razón, porque ya. Sí, pues siempre tenemos la razón los dos. Lo que sí creo es que sí, como padres influimos en el desarrollo emocional, cognitivo, intelectual, espiritual de nuestros hijos, y nosotros sí podemos generarle problemas a nuestros hijos. O sea, que estos traumas que estas personas tienen sí las pueden generar los padres. O sea, el problema que los padres le generan a sus hijos sí causa traumas para un futuro y una adultez llena de problemas emocionales, afectivos, espirituales, por lo que como padres podemos enseñarles. Bueno, ya empezando por el hecho de que ya gané sin ni siquiera haber empezado, ya ¿Por qué? Ya quedó claro que entonces el mito va a quedar desvirtuado. Lo cierto es que mi problema no es ni siquiera con el mito, sino que en la temática de los problemas que se heredan, bueno, en general, mi problema es con los absolutismos. Aquí el problema mío es la tendencia. Toda tendencia es una manera de absolutismo. Y en esa tendencia, culpar a un papá o a una mamá, esa parte es la que yo no tolero. Para dar a entender mi posición en contra de que esto sea culpa de los padres y de las madres y llegar a ese absolutismo, quiero ir a la RAE. La RAE dice que el trauma es un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. Esto quiere decir que una cosa es que tenga un trauma y otra cosa es que el evento o el choque, otra cosa que genera ese momento de golpe, una cosa es decir que ese golpe es el trauma, pero lo que está diciendo por definición es que ese daño o que la herida del trauma se genere por culpa de ese choque. Hay una herida, pero lo uno no lleva a lo otro, ni lo uno es culpa de lo otro. ¿Sí me entiendes? No. La gran mayoría de las personas pasan por sucesos traumáticos. Sí. Y no sufren ningún tipo de trastorno porque los traumas los tenemos todos de alguna manera. Sí. Y no todos tenemos el mismo trastorno. Es decir, no todos hemos pasado por ese choque. Ya entendí. Sí. La culpa no es del choque. El choque es un suceso. El efecto o la herida por causa de ese choque es otra cosa totalmente separada. Y yo puedo tener estos traumas sin haber tenido ese choque. Como también puedo tener un choque y no tener un trauma. Sí.
Sí, no todos Sí, los es la accidentes. generalidad de echarle la culpa a los papás por lo que está viviendo la Pues persona. para allá adulta. voy. Estos problemas es precisamente ver cómo se abordan estos problemas. Porque los traumas los tenemos todos de muchas formas y no tiene que ver con los padres. Por ejemplo, traumas Sí. como accidentes, robos, asaltos, pérdidas de un ser querido, el bullying escolar, laboral, intimidación laboral, desastres naturales. Yo no puedo culpar de todos esos traumas que yo vivo en mi vida a los papás o a las mamás, y mi capacidad de reacción frente a estos traumas va a ser culpa de los padres o de las madres en todas las ocasiones. Por eso digo, a mí no me gustan las tendencias, los absolutismos o los generalismos que se generan alrededor de ello. Con eso voy a que si bien uno como hijo tuvo una mala experiencia con su papá o con su mamá, o hubo momentos desastrosos, existieron dinámicas que interfirieron con esa excelente relación o coinonía o excelente comunicación, una cosa es el evento y otra es la herida. Sí, Una cosa es el choque, otra cosa es el trauma que se genera. sí. Eso es lo que entiendo yo alrededor de esa situación, y eso es lo que me pone inconforme con el mito. Un estudio hecho en el 2010 con supervivientes del Holocausto, de quien yo creo que ya todos tenemos algún tipo de conocimiento histórico respecto a lo que sucedió en el Holocausto, que ha sido el homicidio más grande de la historia, digamos en masa. Demostró que estas personas tenían la misma incidencia de trastornos que la población normal, que no tuvo contacto alguno con la guerra. Llegó incluso el estudio a demostrar que los niños del Holocausto fueron aún más resilientes que los adultos que sufrieron en el Holocausto. Eso hace mucho sentido porque hemos escuchado en los periódicos y en momentos diferentes, hemos escuchado en noticias, hemos escuchado en estudios, de hecho, prédicas. Yo tengo una prédica al respecto, también he escuchado otra, y quiero hacer alusión a una que hizo el pastor hace un tiempo acerca de la Segunda Guerra Mundial y cómo esta disparó los casos de ansiedad en Estados Unidos, llegando a cifras récord. Y en personas que no participaron de la guerra, pero que estaban preocupadas por los cambios económicos sociales y en esas preocupaciones, sin ser participantes directos, sino indirectos, de una u otra forma también se vieron afectados y traumatizados. Nuevamente, mi teoría respecto al choque y el trauma sigue latente. Por eso para mí el mito no es absoluto, es relativo. Sí, exacto. Es bastante relativo. Porque todos tenemos problemas. Todos tenemos traumas, todos tenemos accidentes, todos tenemos sucesos que atañen al infortunio del ser humano. Sin embargo, la cuestión es qué tanto nos afecta. Y ahí, en la afectación, es donde yo quiero enfocar un poco mi posición. ¿Qué tanto énfasis le doy yo a un choque o a un suceso? Y eso va a causar un trauma. La culpabilidad no es tanto de quién fue el agente que causó y generó este choque, sino qué tanta como qué tanta importancia le doy yo a un momento, a un suceso, a una situación, a un incidente, a un infortunio, a un momento de desventuroso en mi vida. Y qué repercusión llega a tener en mi vida, qué tanto permito yo que esto llegue a tener efectos uno tras otro en mi vida. Y en unos casos puede ser muchos, en otros pueden ser pocos. Entiendo que hay traumas en la vida que son difíciles, entiendo que hay choques, sobre todo más que el trauma, porque el trauma es el resultado, ¿no? Hay choques en la vida que no los merecían, hay choques en la vida que botan las lágrimas en la cara inmediatamente porque sería ser uno indolente con la situación. No, yo no estoy generando indolencia, estoy generando la necesidad del límite que yo le debo poner en mi vida a estos choques para que no generen un trauma mayor, como tampoco puedo culpar por todos mis problemas a mis papás, porque me parece injusto que no tenga la capacidad de asumir, sí, de acuerdo, de
resolver conflictos, que es la parte que a mí no me gusta O sea, de esta por lo que estás diciendo, de esta fase. estamos de acuerdo porque de hecho por eso dice que está enfocado a que los mommy issues y daddy issues están al final, los traumas que como dices tú, el resultado termina siendo, sí, el trauma va a terminar estando en las relaciones específicamente, porque ahora culpar a los papás por todo lo que hagamos mal, pues es ilógico, pero puntualmente en lo que vio relacional, es en lo que se culpa a los papás y que es culpa de los papás y las mamás. Pero lo mismo, es a lo que voy. Yo creo que aquí tiene que haber una capacidad de resolución de conflictos en el individuo. Sí, yo estoy de acuerdo. Tiene que haber una capacidad de asumir responsabilidades en el individuo, y creo que las nuevas generaciones generan tendencias para buscar de una u otra forma un culpable, que no sean ellos, un culpable exógeno, un culpable fuera de mi responsabilidad, que asuma esta responsabilidad y que no sea yo. Para que alguien me ayude porque estoy lleno de ansiedad. O sea, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, porque sí sé que es cierto lo que estás diciendo, pero también no nos podemos cerrar a que sí lo que hacemos como padres afecta a nuestros hijos. ¿Cierto? O sea, y que lo que nosotros podemos causar en ellos puede ser muy fuerte, aunque sí, yo sé que nosotros tenemos, además en el Espíritu de Dios, mucho más tenemos autoridad para tomar estos sentimientos y controlarlos en el Señor, sí. Pero sí, como padres, los padres pueden influir en la vida de sus hijos de una manera impresionante, y no solo me refiero... No pueden, deben. No, tienen que hacerlo. Y los traumas que pueden generarles pueden ser muy fuertes. No solamente lo más fuerte que es como el abandono o el abuso, ¿no? Que es lo más fuerte. Podemos bajarlo un poco y podemos hablar de invalidar sus emociones. Algo tan sencillo como, ay, tan exagerado, tan exagerada, ay, qué dramática eres. Todo eso repercute a que en un futuro la persona no pueda expresar sus emociones porque se las invalidaron de niños, y sí es cierto. A mí me levantaron con calvazos. No, y sí no es estoy cierto. invalidado acá para saludar sí o es para cierto. decir buenos días. Sí es cierto, muchas cosas que ahorita yo sé que se minimizan porque, ay no, sí es verdad que muchas cosas que nosotros invalidamos de nuestros hijos, que pueden ser pequeñas, les afectan en un futuro. Ahora, no estoy diciendo que eso entonces sea excusa para decir que todo es culpa de los papás. Es que ese es el problema, no. lo que estás diciendo, que la gente busca excusas. Es ahí Sí, donde está. sí. Claro, mi posición también puede llevar a otro extremismo. Entonces agarren a golpes a sus hijos. Nadie está diciendo esto. No. Traumaticen a sus hijos y que sean machitos. No, que se defiendan. No, nadie lo está diciendo. Creo que nuevamente, como siempre lo hemos dicho siempre no. Los últimos 4 capítulos nos ha tocado usar una frase que decimos: todo extremo es malo. Ah, sí, total. Sí, estoy en cierto aspecto. ¿Sabes que la palabra políticamente correcta que estoy buscando es curioso lo que estás diciendo? No, es científicamente comprobado. Lo dejo en curioso. No Sí. es comprobado que uno termina siendo o muy exigente con uno mismo por lo que vivió de niño, o perfeccionista, o ansioso. O permisivo, sí, total. Mira, lo dejo en curiosidad porque el otro día vi una publicación en redes que decía algo así como que la procrastinación era un efecto del mommy y el daddy issue. O sea, ¿pero todo en lo qué que sentido? quieren volver, o sea, todo es un problema que se tuvo con los padres, y eso a mí no me parece. Por eso sí, el extremo de todo no, pero es que muchas mira, cosas sí. Procrastinar. O sea, procrastinar es postergar las cosas. Sí, pero ¿en qué contexto fue? No importa el contexto. El enunciado decía: procrastinar es culpa de los mommy issues y los daddy issues. O sea, No, ¿por pues no. qué? Sí, no, ¿Por pues qué llevar papito, no procrastine, haga un horario, sea organizado? Pero ¿y Eso si tu nada papá y tu tiene que mamá ver. no te enseñó a ser organizado? Pero no es culpa de los papás. Pues en teoría sí, porque no le enseñaron. Entonces, ¿cómo un rey pudo gobernar con 8 años sin Porque- ni siquiera tener un mommy issue ni un daddy issue? Porque tuvo una figura paterna que le Con 8 enseñó. años. Sí, señor. El sacerdote fue el que le enseñó. No era su papá, pero fue su figura paterna. Difiero. Difiero mucho porque toda la cantidad de jovencitos que habían... David,
Con 12 años, dice el texto bíblico, el contexto del texto bíblico da a entender que entre 12 y 15 años mata a un gigante y no tenía el apoyo de su papá porque ni su papá creía en él, ni sus hermanos creían en él. Su figura paterna más cercana le dijo, ¿y usted qué hace acá? Le tocó al responder, ¿no es esto mero hablar? Y salir corriendo. Pero no sabes él la podía mamá. tener un mamicho y esconderse en una cueva. Pero no sabemos la mamá. Pero como no lo dice el texto, no lo imagino. No sabemos si no. Pero sí me quedo con la figura paterna, cómo afectó negativamente y eso no invalidó para que él derrotara a un gigante como Pero Goliat. sí lo invalidó en otras cosas que también ¿Te consta? ¿Lo dice el texto? Claro. ¿Dónde? Su pecado. ¿Y está su pecado es escrito. culpa del papá? ¿Dónde dice eso en el texto bíblico? No es bíblico? culpa del papá, obviamente que no, pero sí en la crianza. Eso es culpa de él. Él asume su culpa y se arrepiente en polvo y ceniza. Se tira en rodillas, Bueno, ese ejemplo no me rodillas gustó. delante de la presencia del Señor para reconocer su falta. Sí, bueno, él tenía con un corazón papichu conforme al de Dios, pero sí tenemos otros ejemplos como el de Elí. Que se levanten y defiendan sus vainas. Con Elí, repónganse. Con Elí. Pues precisamente, ¿en qué parte de la Biblia dice que lo que pasó con los hijos de Samuel fue culpa de los papás de Samuel? Al contrario, yo digo que el profeta Samuel tuvo un daddy issue o un mommy issue, puedo leerlo de esa forma, porque lo abandonaron en el templo, No. lo dejaron allá tirado, tiene un problema de abandono. No, porque a diferencia de un abandono, él sabe que fue un voto cumplido al Señor. Mami, si me escuchas, no me votes, no me votes, no me regales Fue para un que voto. anualmente vayas y me des alguito. No, yo sí creo que lo que hizo su mamá fue muy bueno y le ¿La enseñó mía? muy buenas cosas. La suya también no, pero la de Samuel. Uy, ya me han botado anillos, me la han mentado. No es cierto, para decir que mi tita fue una muy buena mamá, tita, te amo. No, estoy diciendo que la mamá Tita de Samuel... es su suegra, o sea, Sí. mi mamá. La mamá de Samuel tuvo que haberlo inculcado muy bien, al igual que el papá ni idea, pero su figura paterna. El papá ni idea. Sí, no, el papá se no dice perdió. nada. El pero Cana no hizo su nada. figura paterna, como lo fue él, y pues también aprende mucho de él. De ahí me voy entonces a que la Biblia no dice, ciertamente, que por culpa de los papás él crió mal a sus hijos. No dice eso. Pero yo sí también puedo inferir que hay un ejemplo en su figura paterna que fue Elí. ¿De dónde lo infieres? Pues de la Biblia. Elí fue un mal padre que no estorbó a sus hijos y Samuel también. Bueno, eso sí, Ah. ahí sí hay una inferencia figura, pero no es el papá. No, pero No es fue un la figura no es un daddy paterna. issue, no cabe. Claro que sí, totalmente, porque fue su figura paterna. Entonces me estás diciendo que el papá sí lo abandonó. Pues el papá de pronto ¿Y sí. la mamá? No, la mamá no. La Claro. mamá estuvo ahí con él ¿Cuál cada que estuvo año. con él cada año? Iban los dos al templo. Bueno, entonces el papá seguro también lo visitaba, eso no lo sabemos. Habla de la mamá. Pero, bien, o sea, hablando de lo que afecta a los papás sobre los hijos y que hay algunas consecuencias de los papás sobre los hijos, podemos ver que Elí fue un mal padre y Samuel fue un mal padre, porque su figura paterna fue Elí. Por culpa de Eli. Claro. Claro que sí, claro que sí. Y lo podemos ver en todos los reyes de Israel. En algunos reyes de Israel, menos los que quisieron hacerlo bueno. Todos, otra de estos absolutismos. No, todos no, pues sí, algunos. No. Alcance a corregir. Pero la mayoría... Los que precisamente hicieron lo bueno por decisión propia con un problema enorme de daddy issues. Sí. Y aún así decidieron derribar los altares de sus padres. De sus padres. Para hacerlo bueno. Entonces Claro. no es culpa de los papás. No, no es culpa de No los es papás culpa. todo, pero sí muchas No, cosas. tampoco sí, estoy de sí, acuerdo. muchas cosas. Y el ejemplo precisamente específico Bueno, el caso de es que yo Samuel, estaba sí. poniendo el ejemplo de lo de las redes y me interrumpiste diciéndome que sí, disculpa, pero no. No, claro. Porque entonces las personas van a decir, mi novio me abandonó por culpa de mi papá. Esta entrevista de trabajo me salió mal por culpa de mi mamá. Y todo, o sea, entonces vamos otra vez entonces con todo esto, doy fe cada vez más de mi postura frente al mito. Y es que los problemas que todos tenemos o que tuvimos con nuestros padres nos afectan. Pero el hecho de que me afecte no me da la justificación para mis fracasos y mis errores. Eso no justifica mis fracasos y eso no justifica mis errores. No justifica, pero influye. No, yo solamente estoy diciendo que no justifica. No, lo otro te lo dejo a ti. No hay papá ni existe mamá perfecta. No, cierto. Así seas mujerista.
No existe se mamá dice feminista perfecta. y no soy feminista No se tampoco. dice feminista porque esa es una posición extrema que yo no defiendo. Yo defiendo a la Exacto, mujer, no. por eso digo mujerista. Ah, bueno, vale, un nuevo término. Exactamente, estudienlo y luego me mirarán si están de acuerdo O sea, conmigo ¿que en será el que feminismo puedo ser o mujerismo. mujerista? Claro, por definición sí, es muy diferente. Luego, eso no me saques del tema, por favor. Lo cierto es que no existe perfección en la mamá y en el papá. No. Porque el único que es perfecto es nuestro Padre Celestial. Bueno, solo hay uno, lo dijo el Señor Jesús. Y todos y cada uno de los padres han cometido ciertos errores en crianza, en ejemplo, en estorbo, en lo que sea que hemos mencionado con algunos. Por eso dice el Salmo 9, y es lo que estoy tratando acá de mirar, la nueva traducción viviente del versículo 16, Salmo 9, 16, dice: al Señor lo conocen por su justicia, los malvados son presos de sus propias acciones. O sea, si yo quiero conocer al Señor, hay una justicia que me lleva a conocer al Señor. Pero lo que es malvado o lo que es perverso no es culpa, sino es las malas acciones de cada uno. Cada uno tiene que responder por sus acciones. Sí. Y esto no tiene nada que ver con que tuve o no tuve papás, me influyeron o no me influyeron, me abandonaran o no me abandonaran. La diferencia entre un niño y un hombre es su disposición a asumir la responsabilidad de sus actos. Y eso lo dice Pablo claramente en la primera carta de Corintios. Él lo dice en el 13:11, dice: cuando yo fui hombre, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. De hecho, yo no tengo por qué entenderlo de otra forma. Ni siquiera tengo que ser creyente para entender que como adulto asumo responsabilidades y mi forma de afrontar mis actos no es culpa de mis padres, ni mis repercusiones, ni me justifica ninguna de mis actos lo que ellos hayan hecho o hayan dejado de hacer en el proceso. Estoy de acuerdo en que mis pecados son mis pecados. También estoy de acuerdo. O sea, y los tuyos son tuyos. Y no porque la palabra de Dios dice que precisamente el pecado de los padres es de los padres y el pecado de los hijos es de los hijos. Ahí no hay nada que hacer, esto es separado. Correcto, ya, se acabó el punto. Y empezamos a desvirtuar hasta ahora el mito en ese sentido, en el que la palabra de Dios dice, Isaías 43 también: yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hablando del pecado como tal, mis pecados son míos y de nadie más. Pero sí, los padres influyen en muchas cosas de sus hijos y como padres debemos sí o sí aprender a criar a nuestros hijos en el Señor, a tener cuidado de nuestras emociones también, en el sentido en el que cosas tan sencillas como algo que se puede arreglar con amor, lo arreglamos con ira, enojo, causando en los niños muchas cosas y que al final sí pueden vivir traumas o decisiones que tomen o cosas que hagan por lo que vivieron con sus padres. Pero los pecados míos son míos y yo los tengo que asumir. Entonces, en ese punto de asumir, sí estoy de acuerdo que debemos asumir, cada uno de nosotros debemos asumir nuestros errores, nuestros pecados y nuestras decisiones. Dios perdona nuestros pecados, se olvida totalmente de ellos y es nuestro deber como hijos de Dios entender que lo que yo hice, lo hice yo tomé mi decisión, yo fui el que actué mal y que tengo que asumir lo que hice y arrepentirme delante del Señor. Pero sí creo que también como padres, hablando nosotros como padres ya, debemos tener cuidado de la crianza de nuestros hijos, de la educación de nuestros hijos, del amor que le damos a nuestros hijos. Ahora, hablando como hijos, debemos quitar echarle la culpa a nuestros papás de todo y sobre todo quitar, yo creo que algo que puede afectar mucho a la gente y es el rencor, el odio, el que ahonde en los problemas que tuviste con tus padres. O sea, si tuviste problemas con tus papás, sé que puede afectar, pero ¿qué debemos hacer como hijos de Dios? Perdonar, para que el rencor, para que la tristeza, para que la amargura no entre en nuestro corazón y entonces al final todo sea culpa de nuestros papás, porque ciertamente no es así. Debemos es aprender a enfrentar lo que vivimos, saber que ahora como adultos podemos tener cosas que pasaron de niños y que pueden afectar, pero que como hijo de Dios tengo la madurez y tengo el
la autoridad espiritual para tomar control de esto, para arrepentirme de mis pecados, para no excusarme en los demás y para saber que yo puedo tener dominio propio de mí mismo, como lo hicieron muchas personas en la Biblia que tuvieron malos padres, pero hicieron cosas muy buenas. A lo que yo te animo hoy es a que cambies ese rencor por tus padres, que les agradezcas lo bueno, que tomes lo bueno de tus papás y que puedas orar por ellos y los bendigas. Y a nosotros como padres, la importancia de entender lo que el poder que hay en nuestras manos como papás de bendecir a nuestros hijos, de enseñarles, de cuidarlos. Me encanta el ejemplo de Jacob cuando estaba en su lecho de muerte, llamó a sus hijos para bendecirlos. No todos hicieron cosas buenas, unos hicieron cosas buenas, otros cosas malas, pero al final lo que hizo Jacob fue bendecirlos, decir bien de ellos. Aunque los hijos de Jacob tenían, yo creo que Jacob pudo hacerles muchas cosas mal, nomás con el hecho de que lo que hicieron ellos de ocultarle que su hijo estaba vivo por tanto tiempo, pero de todas maneras lo que hizo él fue profetizar sobre ellos, enviar sobre ellos bendición y declarar sobre sus generaciones esa bendición. Así que como padres sí tenemos nosotros tenemos el poder de bendecir, de maldecir, de enseñar bien o enseñar mal, de encaminar o de desviar con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestras emociones. Y en vez de recibir maldición de nuestro padre, es recibir esas maldiciones de nuestros padres y aprender de ellos lo mejor que podamos y las buenas cosas que ellos tienen para darnos, porque todos tenemos buenas buenas cosas y malas cosas. Las buenas, toma de esas cosas buenas y que sea de bendición para tu vida de ahora en adelante. Pues a mí me parece que podemos seguir con esto, el ejemplo de Jesús. Eso fue lo que precisamente él hizo, sin importar qué tan buenos hayan sido nuestros padres y qué tan buenos o de qué buena forma nos hayan criado. Todos nacimos siendo linaje de Adán, con tendencia a la muerte y al pecado. Pero cuando Jesús vino, restauró y restableció nuestra condición, bendijo, santificó, glorificó, elevó y realzó nuestro linaje, y eso causó que se diera una nueva oportunidad. Ya hemos sido lavados por su sangre, hemos sido perdonados y hemos sido restaurados. Así que hay una nueva oportunidad. Eso nos lleva a la vida eterna. Eso nos lleva a la capacidad de renunciar a las cosas que nos distan del Señor, nos separan de Él y nos llevan hacia el pecado o hacia la muerte. Así que con esto que hemos dicho, podemos decir en definitiva, este mito ha quedado desvirtuado. El mito decía, el problema de los padres es problema de los hijos. Pues bueno, ahora los hijos tienen una responsabilidad, ya que al reconocer ese nuevo linaje en Cristo, pueden recibir bendiciones que sus padres de pronto no pudieron recibir y reclamarlas, arrebatarlas, robarlas, llevarlas. Y cuando digo robarlas no me refiero al lado malo, arrebatarlo. Con violencia se arrebata la bendición y de esa forma romper con algo que venía tal vez por ese linaje que era de maldición, con eso que venía de atrás, que cargabas y llevabas a cuestas en el nombre, en el apellido, en la familia, en la herencia, como fuera que lo llevaras a cuestas, porque así dice la palabra del Señor. Mira la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que te ha llamado de las tinieblas a esa luz admirable. Te ha sacado de un entorno de tinieblas, te ha sacado de un entorno de dolor, te ha sacado de un entorno de lamento, de burla, de enojo, de maldad, de maledicencia, y ahora el Señor te está restableciendo para que seas ese linaje real, para que seas admirable, para que seas esa luz admirable que la gente pueda ver, que la gente pueda seguir y que la gente pueda imitar. Los problemas de nuestros padres ya no son los nuestros, porque Dios es justo, nos ha hecho su descendencia
por medio del Hijo. Nos hizo coherederos con el Señor y herederos de todas las promesas que Él ha dado. El abandono, el rechazo, el abuso, los demás problemas que hayamos tenido en el pasado con nuestros padres o sin ellos, ya no tienen incidencia en nosotros. Dice el Salmo 27 en el versículo 10: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Así que deja esos problemas en las manos del Señor y toma hoy la decisión. Yo soy linaje escogido por el Señor, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Él, y mi propósito, anunciar esa luz admirable que ha sido salida de tinieblas y que ahora es digna de alumbrar y de ser imitada. Amén. Y para los padres que nos están viendo, yo creo que es importantísimo que como padres tomemos decisión de criar a nuestros hijos en el Señor de una manera correcta, justa, misericordiosa. La palabra de Dios dice en Efesios 6:4: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina, porque claramente necesitamos poner límites en nuestros hijos, esa disciplina que necesitan, pero también no llevarlos a esa ira y ese enojo, sino haciéndolo de la manera que honre al Señor, con amor, con preocupación, con respeto, con cuidado, contribuyendo de la mejor manera para nuestros hijos, porque sí está en nuestras manos levantar una cosecha delante del Señor, en donde podamos decir: Señor, hicimos en nuestra humanidad, hicimos lo mejor que pudimos, levantar a nuestras generaciones para ti. Deuteronomio dice, y con esto quiero terminar para bendecir. Para los hijos. Para bendecir, dice que el Señor, Dios de sus antepasados, los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como lo prometió. Así que esto no es una excusa, al contrario, para ustedes, hijos, retengan, aprovechen lo mejor y lo bueno que de sus padres aprendieron. Amén. Y si no lo tienen, como les dije ahorita, arrebátenlo. Sí, así que, amén. pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendecimos, Señor, a todos los que nos han estado escuchando a lo largo de este programa. Clamo, Espíritu de Dios, que todo problema que haya venido de atrás, llámese problema con papá o con mamá, llámese problema relacional, de comunicación, de dolor, cualquiera haya sido el choque, Señor, hoy haya un corte. A partir de este momento tu presencia se manifieste en cada uno de nosotros. Yo pongo todos estos problemas, todas esas tribulaciones, todas estas realidades, Señor, y en lugar de minimizarlas, las ponemos, por grandes que sean, delante de tu presencia, que es en el único lugar, delante de tu altar, en el único lugar en donde pueden ser entregados, Señor. Poniendo toda nuestra carga sobre ti, la ponemos a tus hombros, Señor, y tomamos una sola: tomar tu cruz y seguirte cada día, Señor. Eso es lo que queremos hacer: ir detrás de ti, descansar en tus promesas, descansar en la realidad de lo que tú dices de nosotros y de lo que tú haces por nosotros, Señor. De saber que tú nos has llamado tal vez del hoyo y del pozo de la desesperación y cenagoso, Señor, y nos has sacado de esas tinieblas para llevarnos a luz admirable, Señor, en donde tu presencia nos ha llenado, nos ha cautivado, nos ha rodeado, nos ha alumbrado, nos ha iluminado, nos ha purificado, nos ha santificado, pero también nos ha dotado para poder llevar este mismo mensaje a todas partes, Señor, y que todo el mundo sepa quién es nuestro Padre Celestial, que todo el mundo conozca cuál es la justicia del reino de los cielos en medio del mundo tan injusto, en medio de un mundo tan adolorido, Señor, y que de todo esto podamos rescatar la verdad, que lo que tenemos, lo tenemos porque tú nos lo has dado, Señor, porque tú nos has hecho esa nueva y ese bendecido linaje, Señor, que quieres de cada uno de nosotros. Clamamos, Espíritu de Dios, que el Señor, el Dios de nuestros padres, nos multiplique y nos haga 1000 veces Amén. Más, Señor, que Él nos bendiga como Él lo ha prometido. Amén. Sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de nuestros hijos, sobre cada uno de los que nos ven, nos escuchan, nos oyen, Señor, y que tu presencia se manifieste siempre en medio nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, yo creo que el tema ha sido claro. Con esto
y los próximos capítulos, que ya no son tantos, estamos listos para casi dar cierre a nuestra temporada Face to Face. No te los pierdas. Muy por el contrario, compártelo, difúndelo, distribúyelo, deja que otros también sean bendecidos y síganos. Por favor, escríbanos que les estaremos leyendo. Esto fue Sin Mitómanos. Dios los bendiga. Esto es Sin Mitómanos. Una Nueva temporada Face to Face. Con los pastores Juan Sebastián y Anita. abordando Temas actuales face to face. opuestos. Sin Mitómanos.